Celebración de la disciplina. Hacia una vida espiritual más profunda. Richard J. Foster. Reconocimiento. 1978. Los libros se escriben mejor en comunidad. Tengo una profunda deuda con aquellos cuyas vidas rodearon la mía y dieron sustancia a las ideas de este libro. A través de la amistad y la enseñanza de Dallas Willard, comprendí por primera vez el significado y la necesidad de las disciplinas espirituales. Durante más de 4 años, él fue mi mentor en estas disciplinas. Su vida es la encarnación de los principios que aparecen en este libro. Debo mucho a Bess Pulkin, quien detenidamente y con oración leyó cada línea de este libro muchas veces. El concepto que ella tiene del ritmo ha incrementado la facilidad para leerlo. Ken Boyce y su esposa Doris me ayudaron más de lo que ellos jamás comprenderán por medio de su constante ánimo y entusiasmo. Connie Bars es la secretaria administrativa más excelente que existe. La ayuda de ella en la copia mecanográfica en lo que se refiere a la gramática y al optimismo agrega mucho a esta obra. Mary Meaton trabajó interminablemente tanto en el borrador como en el manuscrito final. Stan Thorpe, con sus palabras y con su vida, me enseñó la disciplina del servicio. Rachel Hinshaw me ofreció bondadosamente sus capacidades como correctora de pruebas profesional. Quiero expresar mi gratitud especialmente a la Iglesia de los Amigos de Newberg por concederme el tiempo para escribir los capítulos finales de este libro y destacar particularmente la colaboración de Ron Woodward, cuya carga pastoral aumentó por necesidad mientras la mía decreció. Agradezco a mi esposa Caroline, a nuestros hijos Joel y Nathan, quienes fueron increíblemente pacientes a lo largo de la escritura de este libro. 1988. Han pasado 10 años desde la publicación inicial de Celebración de la Disciplina. Sigo convencido de que los libros se escriben mejor cuando se trabaja en comunidad, con la diferencia de que ahora la comunidad a la que le debo tanto ha crecido en tamaño hasta ser vasta, enorme. Porque con los años muchas personas me han escrito para alentarme, corregirme, estimular mi pensamiento y presentar puntos de vista diferentes. Además, muchos me han hablado personalmente sobre sus desafíos, aprendizaje y crecimiento. Todas estas personas me han enseñado muchísimo sobre la vida espiritual y en esta revisión incluyo sus aportes. En especial, quiero darle las gracias a mi esposa Caroline, quien en todos estos años me ha enseñado sobre nuestro camino con Dios, más de lo que puedo expresar con palabras. La dedicatoria de este libro a ella hoy tiene más relevancia de la que tenía hace 10 años. También quiero expresar mi aprecio por Linda Grable, mi asistente administrativa, quien ha trabajado incansablemente en los muchos detalles de esta revisión. Al revisar Celebración de la Disciplina, me impacta en lo más profundo lo débiles que son las palabras. En el mejor de los casos, solo pueden dar un testimonio fragmentado, quebrado, de la verdad de Dios. Es cierto que vemos como en un espejo, y sin embargo, me impacta todavía más profundamente el hecho de que Dios pueda tomar algo tan inadecuado, tan imperfecto y tonto como lo son las palabras impresas, y utilizarlas para transformar vidas. No sé cómo sucede esto. Es un milagro de gracia que nos señala el hecho de que, si hay algo en estas páginas que sirve de ministerio para usted, no lo he logrado yo. Soli Deo Gloria. 1988. Hace 20 años escribí, los libros se escriben mejor cuando se trabaja en comunidad. Y hace 10 años reafirmé esa confesión añadiendo que la única diferencia es que ahora la comunidad a la que le debo tanto ha crecido en tamaño hasta ser vasta, enorme. De modo que hoy tengo que decir que ha crecido al doble o triple de lo que era entonces.
Me gustaría, sin embargo, añadir una diferencia que hoy existe y no existía entonces. De nuestra creciente comunidad, muchos han pasado ya por el Valle de las Sombras. Hoy viven del otro lado, rebosantes sin duda de completo gozo y plenitud. La primera en recorrer ese camino fue Bess Pulgin. Cuando estaba yo escribiendo Celebración de la Disciplina, me reunía con Bess cada semana y ella ofrecía su crítica a mi trabajo. Es que Bess era poeta y aportaba ese toque que solo el ojo del poeta puede ofrecer. Más que crítica, lo que me dio fue su amistad, rica, perdurable. Luego me mudé. No sabía si Bess y yo volveríamos a encontrarnos de este lado del valle, pero así fue. Ambos sentimos que podría ser la última vez que nos viésemos y lo dijimos. Hablamos y recordamos viejos tiempos. Me mostró su nuevo poema y luego, con voz temblorosa, le leí el último párrafo del final de la serie de las Crónicas de Narnia. Las cosas que empezaron a suceder después de eso fueron tan grandes y preciosas que no puedo escribir sobre ellas. Para nosotros, es este el final de todas las historias y casi podemos decir con certeza que todos vivieron felices y para siempre. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia solo habían sido la cubierta y la primera página y ahora por fin entraban en el capítulo 1 de la gran historia, la que nadie sobre la tierra ha leído y que sigue por siempre. Una historia en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Terminé de leer y permanecimos sentados, juntos y en silencio. Luego partí de regreso a mi nuevo hogar. Poco después, Bess partió también hacia su nuevo hogar, más allá del Valle de las Sombras. Este tipo de pérdida es una realidad que todos tenemos que enfrentar, en un momento u otro y tal vez varias veces en la vida. Escuché entonces estas palabras de Charles Wesley. En la muerte, mi amigo y yo nos separamos. Señor, no reprendes mi pena, ni frunces el ceño al ver mis lágrimas. Pides que en calma tristeza, lejos del apasionado exceso, llore al que en ti descansa. Siento una esperanza inmortal, fuerte, y que eleva a mi lloroso espíritu, quitándole el peso de esta montaña de dolor. Redimido de la muerte, la tristeza y el sufrimiento, pronto volveré a ver a mi amigo, al entrar en el abrazo de Dios. Pasarán unos fugaces momentos más y la muerte restaurará la bendición que la muerte me arrancó, porque llegará el momento en que me llames y me devuelvas al amigo que partió en ese día eterno. Prefacio. Hay muchos libros relacionados con la vida espiritual, pero no hay muchos que combinen la originalidad real con la integridad intelectual. Esa es precisamente la combinación que ha podido producir el Dr. Richard Foster. Como el autor está versado en los clásicos de la vida devota, nos ha entregado un estudio consciente que, por sí solo, podría tener valor para un largo tiempo. Aunque este volumen expresa que el autor está en deuda con los clásicos devocionales, no se refiere a ellos. Es más bien una obra genuinamente original. Lo que nos sorprende es el carácter amplio de esta empresa. Muchos libros contemporáneos se refieren a aspectos particulares de la vida espiritual, pero este es diferente por cuanto se refiere a una asombrosa variedad de temas importantes. Y gran parte de la frescura en el tratamiento de estos temas surge de la osadía. El autor se ha empeñado en examinar los más amplios aspectos de la experiencia, desde la confesión hasta la sencillez y el gozo. Puesto que el producto terminado es el resultado de amplias lecturas y de detenida meditación, este libro no es de aquella clase que puede leerse rápidamente y sin prestarle interés. Las fuentes de discernimiento son variadas. Las principales son las Sagradas Escrituras y los clásicos reconocidos de la vida devota, pero estas no son las únicas fuentes de las cuales se nutre el autor. El lector cuidadoso reconoce pronto
que el autor ha tenido también en cuenta a los pensadores seculares. En vista de que el autor es cuáquero, miembro de una denominación religiosa esparcida principalmente en Inglaterra y los Estados Unidos, no debe sorprendernos el hecho de que sean prominentes las contribuciones de los escritores cuáqueros clásicos. Entre estos se incluyen George Fox, John Woolman, Hannah Whitall Smith, Thomas Kelly y muchos más. El propósito de este enfoque no es sectario, sino genuinamente ecuménico, ya que los discernimientos importantes nunca deben limitarse al grupo del cual surge. En consecuencia, lo que se nos da es un ejemplo de la participación. El tratamiento que se da a la disciplina de la sencillez es especialmente valioso, en parte por cuanto no es sencillo. En realidad, los 10 principios controladores relacionados con la sencillez y que se explican en el capítulo 6 de este libro son en sí mismos suficientes para elaborar otro libro sobre la vida espiritual. Aunque los 10 principios que allí se enuncian están arraigados en la sabiduría antigua, se expresan en forma sorprendentemente contemporánea. El autor entiende muy bien que el hincapié en la sencillez puede convertirse en una trampa. Este es el motivo por el cual él no se conforma con nada tan obvio como la adopción de una ropa sencilla, aunque puede decir claramente, suspende las modas, compra solo lo que necesitas. Esta es una proposición radical que, si se adopta ampliamente, traería gran libertad a las personas que son víctimas de las promociones comerciales, especialmente las de la televisión. Si un considerable número de personas obedecieran el tajante mandamiento deje de acumular riquezas, se produciría una genuina revolución cultural. Los mayores problemas de nuestro tiempo no son los tecnológicos. Estos los podemos manejar bastante bien. Tampoco son los políticos o los económicos, pues las dificultades que se producen en estos campos, aunque sean intensas, en gran parte son derivadas. Los mayores problemas son morales y espirituales, y a menos que podamos progresar algo en estos aspectos, tal vez ni siquiera podamos sobrevivir. Así fue como declinaron las culturas avanzadas del tiempo antiguo. Por este motivo, recibo con mucho gusto una obra realmente madura referida al cultivo de la vida del espíritu. Dr. Elton Trueblood. Introducción. Me asombra y maravilla cómo Dios utiliza los garabatos que dibujamos sobre papel para obras en los corazones y mentes de las personas. ¿Cómo es que convierte estos garabatos en letras, palabras, oraciones y finalmente en significado? Oh, claro que podremos felicitarnos por saber algo de la función de los neurotransmisores del cerebro y de cómo las proteínas de las endorfinas afectan el aprendizaje y la retención en la memoria. Pero para ser francos, sabemos que el mismo hecho de pensar es un misterio. La doxología es la única respuesta adecuada. Mientras escribo, pienso en que han pasado 2 décadas desde que se publicó la primera edición de este conjunto de garabatos llamado Celebración de la Disciplina. Pasada la primera década, la editorial seguramente se habrá asombrado ante su popularidad y longevidad, y quiso celebrar este hito pidiéndome que revisara el texto original, algo a lo que con todo gusto accedí. Y hoy, al cumplirse la segunda década, seguramente sigue asombrada. De alguna manera, ¿podrá alguien explicar cómo? ¿La gente sigue encontrando ayuda en su caminar diario con Dios en las páginas de este libro? Para celebrar este 20º aniversario, la editorial me ha pedido que escribiera una introducción y nuevamente accedo con gusto. Tal vez, al cumplir con este pedido, debo contar cómo es que nació este libro que tiene usted en las manos. Bancarrota espiritual. Recién salido del seminario, sentía que podía conquistar el mundo. Mi primer destino como pastor fue una pequeña iglesia en una floreciente región del sur de California. Aquí pensé,
Esta es mi oportunidad de demostrarle al liderazgo denominacional y al mundo entero lo que soy capaz de hacer. Créanme que mi mente estaba repleta de grandes sueños como ese. Bajé de las nubes cuando el pastor anterior, al enterarse de mi designación, me rodeó los hombros con el brazo y me dijo: «Bien, Foster, te ha llegado el turno de estar en el desierto». Sin embargo, pronto volví a mi iluso sueño de grandeza. Esta iglesia se convertirá en una luz que brilla desde lo alto. La gente vendrá en multitudes. Ese era mi pensamiento y mi convicción. Después de unos 3 meses, le había dado ya a esa diminuta congregación todo lo que sabía, que era bastante, sin lograr nada bueno para ellos. Ya no tenía más para dar. Estaba en bancarrota espiritual y lo sabía. Y pensé entonces, lo de la luz que brilla desde lo alto tendrá que esperar. Mi problema era más que lo que podía decirles de domingo a domingo. Mi problema era que lo que les decía no tenía poder para ayudarles. No tenía sustancia ni profundidad. La gente sentía hambre de la palabra de Dios y yo no tenía nada que darles, absolutamente nada. 3 influencias convergentes. Sin embargo, en la sabiduría de Dios había 3 influencias que convergían en esa pequeña iglesia y que cambiarían el rumbo de mi ministerio y, de hecho, el rumbo de toda mi vida. En conjunto, me darían la profundidad y sustancia que necesitaba como persona y la profundidad y sustancia que con el tiempo me llevarían a escribir Celebración de la Disciplina. Aunque me estoy adelantando y quiero contarlo todo paso a paso. Lo primero que sucedió se vio precipitado por la llegada de personas en verdadera necesidad que venían a la congregación como fluye el agua de los charcos después de una tormenta. Oh, cómo buscaban sustancia espiritual, y qué dispuestas estaban a hacer lo que fuera para encontrarla. Eran los marginados de esta cultura nuestra de lo rápido, las personas que sufrían opresión, insultos, escupidas por la sociedad. Y por ello su necesidad era obvia, tan obvia como mi incapacidad para brindarles esa atención pastoral sustantiva que les hacía tanta falta. Esta carencia de verdadera densidad espiritual hizo que casi instintivamente acudiera a los maestros devocionales de la fe cristiana, Agustín de Hipona y Francisco de Asís, Juliana de Norwich y tantos otros. En ciertos aspectos, sentía que estos antiguos escritores vivían y soplaban el aliento de sustancia espiritual y con tanta desesperación buscaban estos nuevos amigos en nuestra pequeña comunidad. Seguro, ya había leído a muchos de estos autores en el ámbito de lo académico, pero lo había hecho con lectura cerebral, casi con desapego. Ahora los leía con otros ojos, porque día a día trabajaba con la necesidad humana que rompe el corazón, que aplasta el alma y revuelve las tripas. Estos santos, como les llamamos a veces, conocían a Dios de un modo en que, por cierto, yo no lo conocía. Jesús para ellos era la realidad que definía sus vidas. Tenían una visión ardiente de Dios que los cegaba ante otra lealtad que podría competir en sus vidas, porque vivían la vida cimentada en la roca. Casi no tenía importancia quién leyera en esos días, al hermano Lorenzo con su práctica de la presencia de Dios, a Teresa de Ávila con su castillo interior, a John Goodman en su diario, a A.W. Tozer en conocimientos del Dios Santo. Conocían a Dios de modos que iban mucho más allá de lo que yo le hubiera conocido jamás, de modos que yo nunca había querido. Pero mientras iba empapándome de las historias de estas mujeres y hombres, encendidos con el amor del amor divino, empecé a desear este tipo de amor para mí. Y este deseo me llevó a buscar, y la búsqueda me llevó al encuentro. Entonces, lo que encontré me afirmó, me hizo más profundo, más sólido. La segunda influencia fue la de una persona en esa pequeña congregación, el Dr. Dallas Willard, filósofo de profesión,
Dallas era bien versado en los clásicos y al mismo tiempo tenía una percepción inquietante de lo contemporáneo. Enseñaba en nuestro joven y menudo grupo los estudios de Romanos, de los Hechos, del Sermón del Monte y de las disciplinas espirituales, entre otras cosas. Aunque independientemente del tema que se tratara, siempre nos llevaba a la imagen completa. Eran enseñanzas basadas en la vida, siempre con respeto por las fuentes clásicas y buscando su expresión en lo contemporáneo. Esas enseñanzas me dieron la visión del mundo sobre lo que puede luego sintetizar toda mi capacitación académica y bíblica. No fue, sin embargo, solo lo que enseñaba, o al menos no como solemos entender lo que es la enseñanza. Lo de Dallas era una comunicación de corazón a corazón que se daba entre filósofo brillante y un conjunto de débiles y nuevos discípulos de Cristo. Nos enseñaba todo eso en medio de nuestras luchas, nuestros dolores, nuestros miedos. Descendía con la mente hasta el corazón y desde ese centro profundo transmitía sus enseñanzas. Hoy, tantos años más tarde, sigo maravillándome ante el impacto de esas sesiones de enseñanza, oración y vida. Claro que se trataba de una comunidad común y corriente. Nos reuníamos en las casas, riendo juntos, llorando juntos, aprendiendo juntos y orando juntos. Algunos de los momentos de mayor aprendizaje se dieron en la dinámica de estos hogares donde nos reuníamos hasta entrada la noche, con preguntas, debates, temas difíciles, aplicando la verdad del Evangelio a las circunstancias de la vida. Y Dallas se movía entre nosotros enseñando, siempre enseñando. Tenía el carisma espiritual para enseñar, supongo, para enseñar con sabiduría, con pasión y desde el corazón. Siempre nos hacía sentir ese misterio fascinante, sobrenatural, de la majestad divina que conocemos como luminoso. La tercera influencia fue la de un pastor luterano, William Luther Waswitz. Con ese nombre, ¿podría ser algo más que un pastor luterano? La iglesia de Bill era grande, influyente, y nuestra pequeña comunidad cuáquera parecía apenas una semilla en comparación. Aunque lo que me atraía a Bill no tenía nada que ver con lo grande o influyente y tampoco siquiera con lo luterano. No, lo que yo veía era alguien que sentía sed de las cosas de Dios. Así que acudí a él. Bill, sabes mucho más que yo sobre la oración. ¿Me enseñarías todo lo que sabes? Ahora, lo que Bill me enseñó sobre la oración fue por medio de la oración, con oración sincera, de corazón, que escudriña el alma, con oración casi hilarante. Mientras orábamos así, poco a poco empezamos a sentir, como dice Madame Guyon, que dulcemente nos hundíamos en la deidad. Fue, sinceramente, algo que se sentía y olía muy parecido a lo que había estado leyendo de la pluma de los grandes maestros. Este movimiento hacia la oración fue una influencia que de hecho tenía dos aspectos. Mis experiencias de oración con Bill se vieron enriquecidas por las de una mujer maravillosamente decidida, Beth Shapiro, que encabezaba el grupo de ancianos de nuestra pequeña comunidad. Beth era enfermera en un hospital muy grande y después de su turno por las noches venía al edificio de la iglesia temprano por la mañana, donde ella y yo pasábamos 1 o 2 horas orando por las personas, por todo tipo de personas, por las de nuestra comunidad y por las que no pertenecían a ella. Beth quería orar por todos, no importa de quiénes se trataba. Y luego solíamos hablar de temas diversos, de teología, de fe, de vida. Y no importa de qué habláramos, Beth siempre lo ponía a prueba en el hospital. Si el tema era la imposición de manos que enseñaba la Biblia, en su trabajo Beth ponía sus manos en los guantes de goma de la incubadora y las imponía sobre un bebé prematuro, orando en silencio y con amor, para ver cómo el pequeñín mejoraba y crecía. Eran estas las cosas que hacía Beth, no de tanto en tanto, sino continuamente. De Beth, entonces, aprendí la necesidad de llevar las realidades espirituales
al fragor y la lucha de la cruda humanidad. Esas tres influencias convergentes en mi época de joven pastor dieron como resultado una revolución silenciosa, por dentro y por fuera. En nuestra comunidad de buscadores necesitados, estábamos experimentando con todo lo que aprendíamos. Fueron días de mucha actividad porque percibíamos que íbamos hacia algo de enorme significado. Estábamos martillando sobre celebración de la disciplina, aunque estas influencias en sí misma no fueron las que me llevó a escribir. Hizo falta más. 3 catalizadores del poder. Este más llegó bajo la forma de 3 catalizadores diferentes. El primero, de la mano de Bill Catters, ex misionero y hombre de inusual discernimiento y sabiduría. Contaré cómo sucedió. Después de 3 días que había pasado orando y ayunando, sentí que debía llamar a Bill para pedirle que orara por mí. Fue eso solamente lo que le pedí, que orara por mí. No tenía idea siquiera de qué oraría ni por qué, y aceptó venir. Cuando llegó, lo primero que hizo fue empezar a confesarme sus pecados. Yo lo miraba con asombro. ¿Qué hace este hombre? Si él es el sabio espiritual. Eran esos mis pensamientos, pero no dije nada. Y finalmente, cuando terminó, pronuncié sobre él las liberadoras palabras de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces Bill me miró a los ojos y su mirada llegó hasta lo más profundo de mí y me dijo en tono quedo: ahora, ¿todavía quieres que ore por ti? Sus ojos habían llegado a mi corazón. Sabía que yo le había puesto en un pedestal como gurú espiritual y quería derribar esa idea. Su discernimiento fue de convicción y humildad para mí, y respondí simplemente: sí, por favor. Entonces impuso sus manos sobre mí y oró una de las oraciones más profundas que haya recibido en mi vida. El poder de esa oración sigue hoy conmigo. No puedo transmitir aquí siquiera algo de la altura y la profundidad, del largo y el ancho de su oración, pero sí mencionar aquí una palabra que pronunció, una palabra llena de poder y profecía. Oró por las manos de un escritor. Dijo: eso era durante años. Yo había anhelado escribir, pero nunca se lo había dicho a nadie. Era un deseo secreto porque sentía vergüenza y timidez de decirlo. Ese día sentí que recibía el poder para ministrar como escritor y aunque faltaban todavía años para celebración de la disciplina, inicié el aprendizaje que necesitaba escribiendo varios artículos de revistas. El segundo catalizador fue Dr. Elton Trueblood, respetado autor de unos 36 libros. Para entonces yo servía en un equipo pastoral innovador del noroeste del Pacífico, en lo que los especialistas en crecimiento de la iglesia llaman gran iglesia. Un lugar donde las cosas parecían funcionar, hiciera lo que hiciera. También fue una época para ponderar las lecciones aprendidas y considerar si tenían una explicación más amplia. Durante este periodo asistí a una reunión nacional de líderes cuáqueros, entre los que se contaba el Dr. Trueblood. Luego de la conferencia, mi compañero de trabajo, Ron Woodward, y yo nos quedamos durante un par de días más para planificar nuestros sermones de los meses siguientes. Fue entonces que me crucé con el Dr. Trueblood en la recepción del hotel. Su genuino interés y amabilidad hacia alguien totalmente desconocido están más allá de lo que puedo describir. Después de conversar durante unos minutos, se volvió hacia mí abruptamente y me preguntó qué libro estaba escribiendo. Su pregunta me dejó atónito y balbuceé algo acerca de no estar listo aún para escribir un libro entero, sino artículos diversos. Está bien, dijo entonces, pero pronto tendrás que escribir un libro. Las palabras fueron pronunciadas con tal autoridad que no pude borrarlas de mi conciencia, por su peso. Ese día, él habló sobre mí una palabra de poder.
Al volver a casa, me animé a escribirle a True Blood, con la sugerencia de que de hecho tenía una idea para un libro y adjunté un breve resumen de lo que hoy es celebración de la disciplina. Su respuesta fue cálida, animándome con un consejo central. Asegúrate de que cada capítulo obligue al lector a leer el siguiente. Fue un consejo que en verdad rigió el orden de la celebración de la disciplina. Hubo un tercer catalizador. Aunque las otras dos experiencias fueron drásticas y agudas, esta fue un tanto inadvertida, casi oculta. Provino de Ken y Doris Boyce, amigos desde siempre que habían asumido algo así como el rol de padres en mi vida después de que mis padres biológicos hubieran pasado por el Valle de las Sombras. Me ayudaron en innumerables formas. Mientras yo estaba estudiando, en la época anterior a las computadoras, Doris pasó a máquina varios de mis trabajos, incluyendo mi disertación para el doctorado. Siempre se ocupó de decirme que todo lo que hacía era maravilloso, aun cuando se tratara de cosas tan técnicas que escapaban a su comprensión. A lo largo de los años, Ken habló muchas veces conmigo de la teología en el mercado y me dio diversas ilustraciones al respecto. Doris siempre me animaba, quizás hasta exageradamente. Ambos siempre se cuidaron de jamás decir demasiado sobre lo que yo escribía, aunque me reafirmaban en mi deseo de escribir. Me alentaban detrás de bambalinas y creyeron en mí cuando ni siquiera yo mismo creía. En un momento bastante duro, Ken y Doris me permitieron usar su casa rodante para que contara yo con un espacio privado donde escribir. Allí me sentaba yo, dando forma a las ideas, eligiendo las palabras, escribiendo y reescribiendo. Así nacieron las primeras páginas de celebración de la disciplina. En esa casa rodante estacionada en la entrada del garage de Ken y Doris Boyce. Estas tres experiencias me catapultaron hacia la escritura, aunque debo decir que escribir no es lo mismo que publicar. Francamente, desconocía por completo el mundo de los agentes y editoriales, la cocina de lo que implican las correcciones de estilo y todo lo que atañe a la publicación. Pasar de la escritura a lo editorial implicó una serie de eventos que escapaban a mi control. 3 divinas providencias. Se realizaría una conferencia de escritores en la cercana Portland, en Oregon. Mis compromisos ya agendados me impedían asistir, pero igualmente pagué el dinero que correspondía a la conferencia entera solo por tener la oportunidad de entrevistarme durante 10 minutos con un representante de Harper & Row. Sabía que Harper's era una editorial general con una sólida división de literatura religiosa y la reputación de publicar literatura seria. Una de las cosas que afortunadamente no sabía era que, por supuesto, un autor sin publicaciones jamás se acerca siquiera a una editorial tan prestigiosa. Fue así como conocí a Roy M. Carlisle, editor de la religión de Harper's. La entrevista iba bien y él me pidió que le enviara la propuesta del libro en detalle. Lo hice de inmediato y en la carta que acompañaba el manuscrito escribí: este libro es para todos los que están desilusionados ante las superficialidades de la cultura moderna, lo cual incluye a la cultura religiosa de hoy. El señor Carlisle respondió a mi propuesta con puntualidad y siempre recordaré palabra por palabra la primera frase de su carta. En una palabra, estamos locamente entusiasmados con su propuesta. De los más de 700 manuscritos no solicitados que habían llegado ese año a Harper's, el mío fue el único que aceptaron. No podía imaginar por qué. No sabía que estaba por llegar una segunda providencia. En el mismo momento en que yo conversaba con el señor Carlisle, Elton Trueblood le envió un resumen de mi libro junto con una efusiva recomendación a Clayton Carson, editor de literatura religiosa de Harper's & Row. Elton había publicado sus 36 libros con la editorial Harper y su relación con el Dr. Carson
Tenía años ya. Sin duda, él abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para mí. No supe de este detalle sino hasta ahora, más de 20 años después, y solo porque el señor Carson me lo contó. Trueblood nunca me dijo ni una sola palabra al respecto. Y hay más. Cuando mi propuesta para el libro fue aceptada, vi que delante tendría un dilema difícil. Las responsabilidades de la iglesia exigían toda mi atención, preparación de sermón, visitas al hospital, consejería y más. Y por otra parte, el plazo de entrega de la editorial me causaba pánico. ¿Cómo lo lograría? De hecho, sabía que no me sería posible. Así que, ¿qué hacer? Estaba completamente confundido. La única opción que se me ocurría era no escribir el libro. En ese momento tan crucial, la sabiduría de nuestro equipo de ministerio pasó la prueba de fuego. Ron Woodward, que encabezaba el equipo, dio un paso al frente con toda gracia y sacrificio de su propio tiempo y esfuerzo y se ofreció para cubrir toda la agenda de predicación hasta que yo terminara con el manuscrito. Nuestros ancianos reconocieron que esta era una oportunidad muy importante y así, por el bien de la comunidad cristiana en general, me liberaron virtuosamente de toda otra responsabilidad pastoral para que pudiera dedicar mis energías exclusivamente a la escritura. Eso hice trabajando de 12 a 15 horas al día durante 33 días. Claro que vendría más trabajo luego, pero la estructura básica del libro quedó lista en ese breve periodo de trabajo concentrado. Nunca antes ni después he tenido tanta libertad de toda otra responsabilidad o preocupación, y para mí fue un acto de desinterés e inspiración de parte de los ancianos de la iglesia, de Ron y de los demás miembros del equipo. Así fue que surgió Celebración de la Disciplina. Pregunto entonces, ¿qué es este libro? Nada más que garabatos sobre papel, pero por la gracia de Dios ha sido utilizado estos 20 años como instrumento para la transformación humana y por ello doy gracias a Dios. ¿Y qué hay de su futuro? Eso lo dejo con alegría en las manos de la divina providencia. Soli Deo Gloria.